Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. César Abraham Vallejo Mendoza, un gran hombre, un gran poeta, un gran escritor. La vida de Vallejo estuvo forjada en la base de la desesperanza, el sufrimiento, por sus dolorosas pérdidas, revoluciones sociales, su niñez, su pobreza, la tristeza, y de esta manera es que se formó literariamente. Pero no solo eso influyó en él, tuvo también esa gran influencia positiva por parte de grandes intelectuales literarios, políticos, filosóficos, que le llevaron a ser el gran poeta que hoy en día conocemos. Se trata de un grupo de jóvenes trujillanos intelectuales llamado el Grupo Norte. Ese ícono y ejemplo actual, el autor de poemas humanos, que ahora día a día nos recuerda los golpes tan fuertes que nos da la vida. Santiago de Chuco fue fundada en 1990, situada en la Sierra de la Libertad, y resalta por su bella plaza de armas, donde una pileta blanca hace juego con la arquitectura que la rodea. Cerca de ella está la parroquia de Santiago Apóstol, un templo inaugurado en 1560 y alberga al Santo Santiago, el cual es el patrón de la ciudad. Cada 25 de julio se celebra una fiesta en honor a él. En su vivienda de Santiago de Chuco, César Vallejo escribió algunos de sus primeros poemas, con el que dedicó a su hermano Miguel en 1918. Estuvo viviendo ahí toda su infancia y juventud, siendo el último de 11 hermanos. Luego viajó a Lima y luego a París en 1923, donde fallece 15 años después. César Abraham Vallejo Mendoza, quienes sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Vallejo en sí tuvo una infancia muy tranquila, donde primeramente estudió su primaria, tanto como inicial, en el centro escolar número 127 de su pueblo natal, Santiago de Chuco, ubicado en el departamento de La Libertad. Luego de terminar sus estudios tanto como primarios, continuó sus estudios secundarios en el colegio San Nicolás de Huamachuco en 1909. Un año después se matriculó primero en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Letras, pero tuvo que retirarse por problemas económicos. Luego, posterior a eso, ocurrió lo mismo en 1911, que luego de matricularse en la Universidad Mayor Nacional de San Marcos, en la Facultad de Medicina de San Fernando, tuvo que retirarse otra vez por problemas económicos. Dentro de su vida familiar, se casó con Georgette Philippard Vallejo, después de una serie de aventuras amorosas. También dentro de su vida familiar, César Vallejo fue el menor de 11 hijos, quienes sus hermanos fueron Francisco de Paula Vallejo, Miguel Ambrosio, María Aguedita, Victoria Natividad, Néstor Pablo, María Jesús, Manuel María, Víctor Clemente, María Encarnación, Francisco Cleofe, José Augusto y Manuel Natividad. César Vallejo estudió en la secundaria en el Colegio Nacional de San Nicolás. Allí destacó como un buen estudiante y concluyó sus estudios en diciembre de 1908, a los 16 años. No se tiene mucho detalle de lo que ocurrió allí ni de lo que hizo en los años siguientes. Se sabe que permaneció en Santiago de Chuco en 1909 y que en 1910 se dirigió a Trujillo a iniciar sus estudios universitarios en la Facultad de Letras de la Universidad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. Por estrechez económico, regresó a su pueblo y al parecer también trabajó un tiempo en el aislamiento minero de Quirubilca.
entre Santiago de Chuco y Huamachuco. Al año siguiente viaja a Lima para estudiar medicina en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos. Sin embargo, renuncia a este proyecto también por motivos económicos. El gran poeta César Vallejo Mendoza llegó a París en julio de 1923. Su ámbito poético fue interrumpido por problemas económicos. Debido a eso, estuvo obligado a ejecutar otros trabajos. Uno de ellos fue el periodismo. También tuvo la ayuda de amigos que le ayudaron a superar dicho problema que estaba pasando, como Pablo Abril de Vivero, que le adquirió en Madrid una beca. Pero de cierta manera el periodismo no le fue incierto, ya que lo practicó con esmero y dedicación. Así también escribió teatro, novela, cuento y por último, ensayo. Ciertamente hay varias referencias sobre la vida de César Vallejo en París. Este poeta llevaba en la sangre el acento de tristeza, esa tristeza andina que provoca nostalgia. Es por ello que él añoraba su tierra de origen, pero también amaba los días parisinos, los cafés, la belleza de la ciudad, el movimiento literario, y le era imposible dejar de elogiar la belleza de la mujer francesa. El Perú era la tierra de su infancia, en donde creció y tenía muchos recuerdos de su querida patria. En esos años donde todo era ilusión y soñaba con un futuro dorado, el poeta llegó a amar tanto a París que no quiso abandonarla nunca. Pero eso no fue obstáculo para que no mirara con seriedad realidad e hiciera juicios críticos sobre ella. Amaba tanto a París que quiso morir allá, y esta es una demostración clara de ese cariño surgido entre el poeta y la capital francesa. Georgette Vallejo fue una escritora y poeta francesa, esposa de César Vallejo, poeta peruano nacido en Santiago de Chuco. La joven escritora conoció a César Vallejo cuando tenía 18 años, en 1927. Vallejo le hace la invitación para tomar café. María Chávez, madre de César Vallejo, se opone a la relación entre ambos. Una después de la muerte de María, en noviembre de 1928, ella debe comenzar el romance con Vallejo. En octubre de 1934, Vallejo y Georgette se casan por civil en la ciudad de París. Vallejo fallece el 15 de abril de 1938 y luego de trámite en 1970, Georgette logra trasladar el resto de Vallejo al cementerio Montparnasse. En 1978, Georgette sufre un severo accidente. Incluso en esa época y en un difícil proceso de recuperación, Georgette sigue oponiéndose seriamente a la repatriación de los restos de su esposo. En 1915, un grupo llamado Bohemia de Trujillo, que tenían como integrantes a jóvenes artistas, filósofos, literatos e intelectuales, que realizaban variedades de actividades enfocadas a su desempeño. Tenían como cabecillas a Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. La Bohemia de Trujillo fue uno de los grupos más fructíferos en el ámbito cultural y social, tanto en el norte como en las demás regiones del país. Se preocupaban por los problemas culturales, como también de la tensión económica y social que pasaba en esa generación, ocasionados por las acciones de grupos con poder, que dejaban claro y hacían más visible la exclusión en muchas regiones del Perú. Este grupo o movimiento en sus inicios estuvo involucrado y enfocado con lo artístico y literario, luego fueron abarcando lo político y social, además del desarrollo de sus ideologías liberales llevadas luego al socialismo y el aprismo. Los logros de este grupo comenzaron a ser notados gracias a sus publicaciones en diarios como La Industria y El Federal. Más adelante, en 1923, crearon un diario llamado El Norte, creado por Orrego. Gracias a este diario ya no se llamaría Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana, sino Grupo Norte. El Grupo Norte albergó a escritores, poetas como el gran César Vallejo, historiadores, filósofos, artistas e ideólogos políticos, como también a estudiantes con mentalidad de cambio. La filosofía que incrementa, influye y motiva a esta hermandad de jóvenes intelectuales se encuentra enfocado en el ámbito artístico y literario, donde desarrollaron dominantes ideologías liberales desde sus inicios.
Sin embargo, al transcurrir el tiempo, sus ideales abarcaron aspectos sociopolíticos, pues perseguían o compartían una misma pasión, intereses, finalidad y pensamiento revolucionario para esa época, dando como punto de encuentro entre sus integrantes buscar y lograr la transformación o cambio de aquellas antiguas estructuras sociales y económicas que afectaban directamente a las provincias, por ser periferias de los centros metropolitanos o de las capitales, al no ser considerados ni tratados con igualdad, generando innovadoras propuestas de aprismo y socialismo que beneficie a los ciudadanos, estableciendo una reforma democrática y justa de la República. Asimismo, es indispensable mencionar a Antenor Rego por otorgar el propósito explícito del Grupo Norte mediante un prólogo, el cual era realzar la cultura y elevación mental de Trujillo, escrito en Trilce, el poemario de César Vallejo. En consecuencia, su objetivo estaba consensuado desde una perspectiva política, cultural, literaria, a través de la expresión en sus obras, poemas y periódico, pues su grupo estaba basado en ideas ambiciosas que mejoren el país. Un hombre que no habría provocado en nosotros el girarnos para volver a mirarlo, para atraparlo con las pupilas, pero de haber abierto la boca se nos habría grabado en la memoria para siempre. Estoy hablando del poeta César Vallejo. Entonces decimos que César Vallejo fue un poeta que plasmó su arte y literatura en base a la realidad, los valores, las emociones, con la finalidad de ser más concretas al momento de meditar sus enseñanzas ante la vida. Pues desde su infancia nos muestra la unión, el amor, la fraternidad y la perseverancia que le inculcaron sus padres para lograr ser una persona ejemplar, y busque sembrar sus enseñanzas en la persona humana. Por ello, muy aparte de ser un exitoso literario, podemos aprender de él transmitir de su día a día con perseverancia y sacrificio. Esta es una hermosa frase de César Vallejo que dice: "No es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y en la muerte nada es posible". César Vallejo muestra ser un gran líder durante toda su vida, a pesar de no ser apoyado por su propio país como él esperaba. Sin embargo, él no paraba de sobresalir cada día. Es por eso que actualmente, hoy en día, es un orgullo para todos los peruanos poder recordarlo por su gran desempeño que tuvo durante su vida. Vallejo, un hombre soñador, con talento, perseverante, a pesar de las circunstancias, se levantaba. Era muy resiliente, lleno de sufrimiento, pérdidas familiares y amorosas. Todas esas circunstancias fueron fuentes de inspiración para sus obras, y de haberse unido al Grupo Norte fue un plus más para encaminarse en la vida literaria y así convertirse en aquel hombre histórico e icónico del país y del mundo. El autor del Trilce, Los Heraldos Negros, Poemas Humanos y entre otros. César Abraham Vallejo Mendoza, de Santiago de Chuco, Made in Perú.